Muy buenos días, bienvenidos a Retos, gracias por acompañarnos como todos los domingos a través de la mejor la 92.5. Gracias, muchísimas gracias por la preferencia. Tema de hoy súper y mega importante, sobre todo para toda la sociedad en general. Vamos a hablar hoy de los libros de texto, ¿sí? Que han causado polémica a nivel nacional por los contenidos de estos libros, por los errores, por las maneras en las que se quiere educar a nuestros niños y a nuestras niñas en la República Mexicana. Y el día de hoy hemos invitado y hemos decidido invitar a Lucy Ortiz Quintos, a quien le damos la bienvenida. Ella es del Instituto Nacional de Consultoría Familiar y también del Frente por los Derechos de los Niños. ¿Es correcto, mi querida Lucy? Gracias, Leti. Sí, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa, me encanta. Aborda siempre los temas más importantes y este tema, bueno, pues nos compete a todos en la comunidad. Venimos también como Frente Nuevo León en defensa de los niños. En defensa de los niños. Frente Nuevo León en defensa de los niños. Muchísimas gracias, Lucy. Bienvenida, como siempre. También nos acompaña en esta mañana Paula Alejandra Matar, quien es directora de una escuela pública. Paula, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Leti. Muchas gracias, muy contenta de haber acudido a esta reunión y más para abordar este tema tan importante para nosotros. Muy bien. En un momento más, pues se va a adherir a esta entrevista Jesús Castillo. Él es sociólogo y psicólogo de la UDEM, sí, que también ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y también queremos saber su opinión. En un momento más estará con nosotros. Por lo pronto, pues hablar de este tema. Justamente a mitad de semana, la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León definió una postura, pero no muy clara, con respecto a los libros de texto, mi querida Lucy. Hubo una manifestación también el miércoles en la mañana y estuvieron enfrente del Palacio de Gobierno en rechazo a estos libros de texto. Para empezar, ¿por qué rechazar estos libros de texto? ¿En qué no están de acuerdo los padres de familia? Porque no nada más es el Frente Nuevo León por los niños, sino muchas asociaciones civiles y también empresariales y de comercio que están en contra. Pero el por qué se está en contra. Por el contenido, Leti, la forma en que se abordan los contenidos en estos libros de texto. Bueno, pues ya se ha dicho por muchos especialistas a lo largo del país, hay un retroceso, ¿sí? Se habla de historia, se habla de la ideología de género, no se manejan las ciencias, tenemos poco matemáticas, poco español. Entonces, creo que es un señalamiento a nivel nacional en donde estos libros de texto fueron hechos como al vapor y tan ello es la prueba de que no hay planes y programas de estudio. Cuando la Comisión Nacional de Textos Gratuitos elabora los libros, se tiene que hacer un plan porque es el que va a guiar el trabajo de los docentes frente a aula. Entonces, esto se hizo de manera muy rápida, se debió de haber hecho el programa, se debió de haber convocado a especialistas, sociólogos, pedagogos, doctores en educación y gente nacional, porque sabemos que estos libros fueron hechos por gente que no es de nuestro país, que traen otras ideologías, que están proponiendo todo tipo de educación y tenemos un retroceso. Si ponemos estos libros frente al grupo, los llevamos a las aulas, sabemos que son niños que no van a aprender lo que es el sentido crítico, analítico, lógico por la eliminación de matemáticas. Entonces, básicamente es el rechazo a los contenidos de los libros de texto. No son unos libros que nuestro país se sienta en paz para saber que tenemos generaciones más preparadas y más educadas. Muy bien, ¿ya tuviste oportunidad de verlos, Lucy? Sí, porque están en línea. Estos libros fueron por ahí subidos. Uh-huh. Se dice que accidentalmente se publicaron antes de tiempo, entonces son libros que están en línea, ya tienen semanas, meses, y se han estado revisando, se han estado evaluando. Hay imágenes que se han sacado de ahí. La forma, insistimos, la forma en que se aborda el tema de la sexualidad no es una forma en la que los niños tengan esa capacidad de
de entendimiento, ¿no? Son temas muy prematuros y lo hemos denunciado desde el 2016, Leti. Prueba de ello es que en el 2019 hacemos una actualización y las propias autoridades federales tienen los estudios en donde las edades en adolescentes embarazadas han disminuido. O sea, esto quiere decir que si antes teníamos jovencitas que se embarazaban a los 16, a los 17 años, ahora tenemos niñas de 12 años embarazadas. Y también se han aumentado las enfermedades de transmisión sexual y pues se han aumentado los embarazos no deseados, ¿no? ¿Ustedes están a favor de la educación sexual? Por supuesto. Pero ¿en qué momento? Porque tenemos entendido, y aquí la profesora Paula no me va a dejar mentir, empieza la educación sexual de acuerdo a lo que también hemos investigado y leído a partir del 3º de primaria, ¿sí? Y hay gente, bueno, vamos a esperar a Jesús Castillo, al doctor Jesús Castillo, que es psicólogo y sociólogo. Hay psicólogos e incluso sexólogos que dicen que es demasiada información para 3er año de edad. Sí, así es. Demasiado gráfica. Sí, estás hablando de niños de 8 años. Ajá. Entonces, si tú empiezas al 3º de primaria, 4º, 5º y 6º de una manera repetitiva, de una manera donde se va profundizando más, en 6º de primaria les dicen en estos libros que los métodos anticonceptivos son seguros y que no tienen efectos secundarios. Ajá. Entonces, pues tú no le puedes estar diciendo a los niños tanta información porque primero deja que su cuerpo se desarrolle de manera natural. Estás hablando de situaciones en donde su capacidad, su psicología no está abierta a todo esto. Entonces están más que educando, promoviendo, ¿sí? Despertando un morbo, una curiosidad, autoexploración, autoconocimiento, comparación y ver si te gustan las niñas o ver si te gustan los niños. Y todas estas cosas que están desconstruyendo, ¿sí? A lo que es un sentido común, ¿sí? Un sentido natural de la vida. Entonces, nosotros hemos estado señalando esto desde el 2016 y estos libros lo abordan de una manera más explícita, más agresiva y más repetitiva. O sea, se enfocan mucho a la ideología, todo lo que es la ideología de género, la ideología política, la discriminación y dejan de lado las ciencias. Uh-huh. Entonces, básicamente, o sea, son libros que pues ya uno de sus autores reconoció que no son errores, son áreas de oportunidad. Así los denominan ahora los errores, ¿verdad? Para llamarlo de una manera muy bonita. Nos vamos con Paula Alejandra Matar. Paula, licenciada en educación, ¿verdad? La licenciada Paula. Paula, ¿cuántos años en la docencia? 18 ya. 18 años. 18 años ya. Ok, en primaria. En primaria. Tú como maestra, como licenciada en educación, que tienes 18 años frente a grupos, ¿qué opinas acerca de estos libros que también has tenido oportunidad de leer, como me comentaste hace un momento? Bueno, aquí entramos a un debate muy, muy profundo por lo que comentaba ahorita. Aquí principalmente los libros tenemos que verlos como lo que son una herramienta. Aquí lo que se está buscando con el plan de la nueva escuela mexicana es, primero que nada, darle sentido a la reforma del 11 de junio de 2011 en materia de derechos humanos al artículo 1. Uh-huh. Entonces, cuando ocurre esta reforma nos cambia a todos, pero absolutamente a todos, el paradigma de cómo se deben de tratar estas situaciones, hablando desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, obviamente todas las reformas tienen que llevar un proceso. En su momento, cuando nos dicen que la nueva escuela mexicana es una escuela humanista, para todos es un cambio importante y todos decimos, espérame un momento, porque pues, ¿cómo es que voy a abordarlo de esta manera? Entonces, cuando veo los libros de texto, también no puedo únicamente considerar a los libros de texto como que son todo lo que es la educación, porque la educación realmente depende de un maestro. Entonces, si solamente se tratara del libro de texto, pues no ocuparíamos a los maestros. Pero durante la pandemia todos nos dimos cuenta de que no era tan sencillo simplemente encargarle a los niños que hicieran una actividad en un libro de texto guiados por un padre que muchas veces trabajando en casa, también padres que no podían estar al pendiente de sus hijos. Entonces delegamos a los niños el autoaprendizaje en base a los libros y entonces yo supongo
al menos en mi caso, nos dimos cuenta de que realmente los libros no eran suficientes para que los niños entendieran o que los niños aprendieran sobre un tema. Ahorita la propuesta que nos está trayendo a nosotros la nueva escuela mexicana, que definitivamente apenas es una propuesta, todavía nosotros no tenemos esta certeza de saber que vamos a empezar a trabajarla próximamente. ¿A qué me refiero? Pues todavía no hay un comunicado oficial respecto a evaluación que a mí me indique que efectivamente yo voy a empezar el próximo 28 con estos nuevos libros, porque incluso los libros no han llegado a las escuelas. Entonces sabemos que deben de llegar, pero no sabemos si van a llegar, porque esto no empezó este ciclo escolar, esto empezó desde 2019, se ha ido atrasando por diversas cuestiones, incluso cuando se menciona que los libros tienen errores, los libros siempre han tenido errores, pero estos errores se descubren en el pilotaje. Y no sé si recordamos que el pilotaje en esta ocasión fue cancelado por una asociación civil al inicio del ciclo escolar pasado, que se iba a llevar a cabo este pilotaje, se detuvo, entonces no se pudieron revisar estos errores o áreas de oportunidad, como se les han llamado. Entonces sí entramos, aquí el mayor problema es la incertidumbre, porque los docentes desconocemos al 100% todo el material. Entonces hemos estado durante todo el ciclo escolar en una capacitación que depende de los maestros, porque bueno, ahí también está la importancia de otra reforma del artículo 3º, que esta ocurrió en 2019. Esta reforma nos plantea que el docente es el agente de transformación social, es al maestro al que le corresponde entonces voltear a ver a sus alumnos y ver qué necesidades tienen sus alumnos. Y los libros fueron elaborados, a mí me invitaron a participar, sin embargo no fue de mi interés el hacerlo. Estos proyectos que se realizaron, de la manera en la que se hicieron, es un proyecto para que el maestro pueda elegir si este proyecto le funciona o si él va a aplicar algo distinto en su escuela. Dependiendo las necesidades. Ajustándose a las necesidades. Así es. Es una educación que requiere muchísimo esfuerzo por parte del docente. Si antes teníamos la tranquilidad de decir, tienes el libro, sigue el libro, y muchos padres de familia simplemente decían, contestó todo el libro, es muy buen maestro. Ya había otros maestros que pues no podían contestar todo el libro, entonces decían, es muy mal maestro. Uh-huh. Pero la realidad es que el aprendizaje, ya nos dimos cuenta de que, los libros son una herramienta para nosotros, o deberían de serlo. Deberían. Ajá. Deberían de ser una herramienta, porque ahorita una ventaja que yo considero en la nueva escuela mexicana es que a mí me están ofreciendo un programa sintético, pero me están invitando a que yo realice un programa analítico. Y en mi programa analítico yo primero tengo que voltear a ver a mis alumnos. Yo tengo que ver qué necesidades tienen mis alumnos. Porque no son las mismas las de un sector o una colonia que otra. Exacto. ¿Verdad? Ni las de un salón y otro. Y otro, exactamente. Aquí Ajá. Yo tengo que voltear a ver a mis alumnos, tengo que ver qué situaciones tienen mis alumnos. Y algo que resulta muy interesante es que también aquí nos hablan mucho de inclusión. Pero inclusión no solamente sobre personas de educación especial, que es como se ha entendido por mucho tiempo. Exactamente. Ahorita nos hablan de una inclusión, la llaman decolonial, que implica que también reconozcas la inclusión de una persona que ha sido oprimida por el sistema, de una persona que es pobre, de esas personas que están en sectores vulnerables y que han tenido dificultades en el acceso a la educación. Entonces, que tienes que buscar la manera como docente de adecuarle la educación a esas personas. Pero esa es la responsabilidad del gobierno. Sí, pero nosotros al final trabajamos para gobierno y nosotros somos agentes de transformación social. O al menos eso dice el artículo 3º. Pero, ¿por qué los vas a discriminar si todos los mexicanos, de acuerdo al artículo 3º, tienen derecho a la educación? Exactamente, pero tenemos lo que nos invita a hacer este programa, la nueva escuela mexicana, es en el sentido de que los maestros reconozcamos cuando vemos una situación o a un alumno o a una comunidad que está en una posición vulnerable por alguna razón. Ya. Entonces, es hacia ese sentido, hacia decir, tenemos que ser inclusivos con nuestros alumnos y tomar en cuenta todo lo que nuestros alumnos necesitan, partiendo desde la realidad del aula, que es lo primero que nos piden para hacer nuestro plan analítico, es voltea a tu salón, voltea con tus alumnos y encuentra
qué dificultades tiene cada uno, pero estas dificultades vistas no nada más desde tiene autismo, vistas desde este niño tiene un problema porque está en una Hay violencia en su casa. Exacto. Simplemente este niño, pues obviamente si hay violencia en su casa, el niño va a llegar un poco incómodo, tal vez va a ser un poco más cohibido. Entonces tenemos que buscar la manera nosotros, al redactar nuestro programa analítico, de ver cómo vamos a hacer que ese niño participe y se integre en su grupo. Y entonces vamos a suponer, también nos da esta opción, cuando critican el libro de múltiples lenguajes. Bueno, a mí me tocó tener alumnos sordomudos en mi escuela y los niños no estaban oralizados. ¿Por qué? Porque el programa no indicaba lenguaje de señas mexicana. Exactamente. Pero ahorita te dice, perfecto, si tú tienes un alumno que necesita lenguaje de señas mexicana, necesitas pictogramas, entonces tú en tu aula vas a tener que hacer estas adecuaciones y las tienes que compartir en tu consejo técnico, porque entonces toda la escuela se tiene que volver una comunidad que permita a los alumnos que utilizan el lenguaje de señas comunicarse. Y esto entonces tiene que ir creciendo. Claro que si no tengo yo una alumna o un alumno con... ¿Y quién les va a dar esa capacitación? Porque hace un momento decías capacitación. ¿Los han capacitado para todo esto, Paula? El decir que si nos han capacitado desde donde lo plantean ellos, nosotros como docentes, nosotros como directivos, tenemos esta responsabilidad de estar actualizándonos constantemente. Nosotros tenemos varias organizaciones o varios institutos que dan capacitación a los maestros de manera gratuita. Claro que, pues yo tengo que ver, ¿tengo la necesidad de aprender lenguaje de señas mexicano? Perfecto. Me busco un curso y me acerco a estas escuelas. O consigues a un maestro que dé las clases. En la escuela pública no funciona así. Nos tenemos que involucrar todos. Entonces, es algo que tenemos que hacer porque es parte. Y bueno, ¿qué hiciste con estos alumnos que tenías sordomudos? Aprendimos lenguaje de señas. ¿Y todos aprendieron? Por lo menos hicimos una canción, todos los niños, digamos los villancicos, todos fueron con lenguaje de señas mexicano en esa ocasión. Pero en su salón todos los niños estuvieron aprendiendo el lenguaje de señas. Teníamos 2 casos, 2 grupos, entonces eran 2 grupos en los que se estaba practicando de manera activa. Y pues buscábamos esto que tratábamos de llevarlo hacia la comunidad completa de la escuela. Sin embargo, pues desafortunadamente esto fue previo a pandemia y pues se cortó ahí la situación. Pero es el deber ser, es lo que debemos de hacer cuando encontramos problemas o particularidades en la escuela, tenemos que ver cómo las vamos a atender. El problema es que si realmente las atienden. Sí, digo, yo estoy hablando por mí. Por ti. Eso sí, yo tengo que... ¿Hay algún instituto o algún organismo dentro del gobierno y de la Secretaría de Educación que pueda evaluar si se están realizando esto? Se supone que... Se supone. Sí, pues es que al final la Secretaría de Educación es un organismo que adentro de la misma Secretaría de Educación entre ellos no se hablan, entonces pues de pronto un departamento te pide una información y te lo piden otros 10 departamentos y dices, pero ya se la mandé a aquel. O sea, digo, una desorganización total. Desafortunadamente. Sí. Entonces, claro que se supone que todos tenemos jefes de sector, supervisores, inspectores, directores, maestros y que todos en una cadena tenemos que estar al pendiente de que pues las cosas sucedan como dice los libros que deberían de suceder. Muy bien. Si me lo permiten, voy a hacer una pausa y regreso con el doctor Jesús Castillo, sociólogo y psicólogo de la UDEM. Regreso después de este corte. Volvemos aquí en Retos. Continuamos aquí en Retos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Súper importante este tema. Y bueno, tenemos que saber más sobre la nueva escuela mexicana, los aciertos y también los desaciertos de todo esto. Y hoy, como le decía, nos acompaña Jesús Castillo. Doctor, gracias por estar con nosotros, sociólogo y psicólogo de la UDEM. Gracias por acompañarnos. Ok, muchas gracias, Leti. Es un gusto estar por aquí. Gracias. Estamos hablando de los libros de texto y, bueno, ya escuchó parte de lo que viven los maestros a través de Paula Alejandra Matar, quien es directora de una escuela pública
tiene 18 años de docencia. Y la postura en estos momentos de la sociedad mexicana, de organizaciones no gubernamentales, empresariales, en contra de los libros de texto. ¿Ya tuvo oportunidad de verlos, doctor? Sí, estuve revisándolos. Ok, ¿qué opinión le merecen como sociólogo y psicólogo? Yo pienso que, como dice la maestra, los libros siempre tienen errores y son áreas de oportunidad que se pueden arreglar. A mí en lo personal me interesó mucho revisar en la nueva escuela mexicana esta parte social que dicen de ideologías y cosas por el estilo. Yo pienso que esta parte puede ser manejada, es decir, no está totalmente de manera explícita hablando de un comunismo y cosas por el estilo. Sin embargo, yo creo que aquí se olvida de una parte muy importante, que es el maestro. El maestro es el que decide, de cierta manera, cómo manejar los contenidos de la mejor forma para los estudiantes. Entonces, viendo la discusión a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel de las ciudades, yo pienso que si esto fuera un debate, ninguna de las dos partes ha presentado las evidencias de lo que están diciendo. Todo es de yo digo, tú dices, pero ¿en dónde? ¿En qué segmento? Se han mostrado los errores de contenido, pero no las situaciones que tienen que ver con algo que es muy importante y que tiene que ver con la ideología. Siempre ha habido ideología y siempre va a haber en los contenidos educativos. Sin embargo, depende mucho del maestro cómo enfatice la importancia de la preocupación por sus estudiantes, no manejar agendas ni nada por el estilo, aunque se hacen a veces inconscientemente. Muy bien. Sobre el tema de sexualidad, que también ha sido uno de los principales reclamos de la sociedad en general, en cómo se está abordando el tema de la sexualidad desde tercer año de primaria y en los demás grados. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que aquí sí es demasiado temprano manejarlo en ese grado. Estamos hablando de que el niño aún no tiene una conciencia clara de esto. Desde la perspectiva psicológica, está en una etapa de desarrollo psicosexual que se le llama latencia. No hay una sensibilidad hacia esto. Entonces, se le despertaría al niño una curiosidad de la cual pues no tiene conciencia. Estoy yo de acuerdo en que se maneje la cuestión sexual, pero a nivel sexto año, por ejemplo. Sexto año y secundaria, sexto año como y secundaria, lo hacen en otros países. Sí. Que es cuando ya puede manejarse de una manera mucho más clara, el joven tiene una sensibilidad más acertada hacia ese tipo de cosas. Pero en ese sentido, se debe de dar de una forma científica, de una forma educativa y no una cuestión en el sentido de contenido pornográfico o cosas por el estilo. Entonces yo pienso que esta parte es muy importante. Yo siempre he abogado porque eso se enseñe, no únicamente la cuestión de este tipo, sino hasta educación vial, manejo financiero y cosas por el estilo que van a ser habilidades para la vida. Entonces, definitivo. No dejar ese tipo de educación sexual a la informalidad, a los amigos, a las publicaciones, etcétera, sino orientarlos de manera adecuada. Yo aquí recomendaría didácticamente, por ejemplo, que a las niñas este contenido se lo enseñe una mujer, a los niños se lo enseñe un hombre, y no estoy hablando de discriminación de género, sino de confianza. Una niña va a tener más confianza de hablar, preguntar e indagar con una mujer. El niño, pues, con el hombre. Entonces, ya después se les reúne o se les junta y se habla en general, pero son cosas muy íntimas, son cosas muy personales, muy sensibles, pero muy importantes para la educación en general del niño. Pero no tocar este tema a partir de tercer año de primaria. Yo consideraría que es muy temprano. Hubo una publicación que a mí me llamó la atención y quiero la opinión de los tres, de Lucy, de Paula y del doctor Jesús Castillo, en el sentido de que una publicación sobre el género, ¿sí? La no discriminación o lo que
puede suceder o el deber ser sobre el género. Y por ahí había una publicación donde venían unas niñas, una niñita desnuda y decía así, sí, en el pie del texto, ella es una niña, pero también puede ser un niño. Ujú. Y luego venía el dibujo del niño, ¿verdad? Con sus genitales, así como lo de las niñas, y decía, él es un niño, pero también puede ser una niña. Sí, esto es en los libros de tercer año, ¿verdad? ¿O de qué edad? ¿De qué grado? Sí, de de tercer de grado. tercero. Tu opinión, Lucy, al respecto, y también quiero saberla de Ujú. usted, porque es cierto, no podemos discriminar, tenemos que ser respetuosos, pero a mí me pareció como que demasiada información en algo que a lo mejor los niños a esa edad no tienen claro No, por la supuesto. cuestión del género. Tu opinión, por favor. ¿Sabes qué, Leti? Que esto lo hemos señalado que es tendencioso, es un adoctrinamiento, es la confusión del niño y de la niña en su sexo biológico natural, donde tú les dices que independientemente de su sexo biológico, ellos deciden ser niño o niña. Entonces, hablarles a los niños a estas edades de esos términos es confundirlos. Es muy natural que los niños, somos mamás y como mamás sabemos que los niños juegan, están chiquitos y llegan y se ponen los tacones o se pone la corbata o agarra la bolsa, es natural. Pero si tú al niño le empiezas a hablar y decir que es que a lo mejor tú tienes un cuerpo de niño, pero te sientes niña. Esas son las confusiones y esa es la ideología de género que hemos señalado y que rechazamos. Así como mencionas esa imagen, tenemos en el libro de quinto de primaria nuestros saberes, donde les insisten del tema de la ideología de género. Sexo biológico se refiere a las características físicas, órganos humanos y cromosomas. Es necesario comprender y recordar estos conceptos. Género es la construcción que la sociedad hace de lo que es ser hombre o mujer. Entonces aquí les dicen... Como que está muy ambiguo, ¿no? Sí, Ajá. no, pues más adelante llevan de que lo que nos han dicho siempre de que por ser niño tienes que usar el color azul o jugar deportes como fútbol Ajá. o correr y no, o sea, eso también está bien para las niñas, pero empiezan a hacer como esa deconstrucción de usos y costumbres. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y ya está pensando en que si va a ser niño le va a comprar el azul y si va a ser niña le va a comprar el rosa, y lo que ellos proponen con todo esto es de que independientemente de que sea un sexo biológico, a lo mejor él es niño, pero prefiere el rosa, y es niña y prefiere el azul, pero lo que va más allá, ¿sí? Lo que va es a deconstruir un sexo biológico natural por usos y costumbres que nosotros hemos manejado, pero no es solo eso, es hacer a los niños como esa pérdida de identidad, ¿sí? Esa seguridad de quién soy, en qué me estoy construyendo, cómo voy creciendo y cómo me voy formando, y darles esa oportunidad o abrirles esa puerta de que ellos están creciendo y que probablemente es un niño atrapado en un cuerpo de niña. Y después vienen estas propuestas de mutilación de órganos Ajá. para hacer esos cambios de sexo. Todo esto es algo que se viene introduciendo en los libros de texto, y en estos libros de la nueva escuela mexicana viene todavía más intenso. Ok. Paula, tu opinión, ¿qué opinión nos das como maestra, como mamá también? Bueno, sí, resulta muy complejo, muy complicado. Desafortunadamente, esta agenda viene desde la Organización de las Naciones Unidas. Hay un documento en el que se empieza a permear y se busca este tipo de situaciones hablando respecto al género. Y desafortunadamente volvemos al tema en materia de derechos humanos. Para mí resulta muy complejo porque pues obviamente yo lo veo como docente en tercer grado y yo tendré que evaluar si realmente mis alumnos están en un momento idóneo para que yo toque ciertos temas. Pero vuelvo, los libros, los proyectos yo voy a tener que decidir como docente cuando se vayan a aplicar. Pero ¿cómo vas a manejarlo si ellos ya lo ven en el libro ya impreso, con lo que te acabo de comentar? No, claro, definitivamente es que desde mamá. Como mamá sí me genera un conflicto hasta cierto punto, porque como bien comenta Lucy, pues los niños juegan. O sea, justo hoy me salió un recuerdo de mi niño vistiéndose con mi ropa y mis tacones y demás. Y son cosas que yo no por eso digo, ay, mi hijo quiere ser niña. Simplemente yo sé que es un juego de rol. Ujú. Entonces,
como mamá sí digo, ok, es como que está muy pesado digerirlo, pero también tengo que asumir yo mi rol como mamá y si en su momento veo que hay alguna situación, yo tendré que abordarlo en casa. ¿Cuál es el problema o por qué probablemente sea ligeramente atinado que se lleguen a tocar estos temas en la escuela? Porque de pronto tendemos nosotros a señalar. Hacer bullying. No sé si llamarlo bullying porque, por ejemplo, muchas veces estás en la tienda y los niños, con una curiosidad natural, ven a un señor vestido de señora y se sorprenden y hacen comentarios que pueden ser groseros, pero no son groseros, simplemente pues es su sorpresa de por qué ese señor está vestido de señora, porque son cosas a las que no están acostumbrados. Y al final, pues bueno, hay una agenda donde dicen que estas personas se sienten discriminadas. Uh-huh. Entonces, de pronto, esto no nada más hablando de personas que se visten, que cambian o que deciden, porque si algo sí puedo considerar es que estas decisiones las deben de tomar las personas en familia y cumpliendo una mayoría de edad. Sin embargo, el que tengan acceso a la información no lo considero un desacierto. Al final, la información es poder para todos. Así es. El que las personas sepan, a mí me tocó también ver así publicaciones donde mucha gente publicaba, hay una página donde ponen los diferentes tipos de familia y ya no nada más está la familia nuclear, uh-huh, con la que nosotros aprendimos y crecimos, uh-huh, y demás, y nos ponen las parejas homoparentales, lesboparentales, no sé qué. El tema es que eso ya es una realidad de nuestras escuelas. Nosotros ya tenemos a estos niños, a estas niñas que tienen 2 papás, 2 mamás, y que nosotros como docentes, como directivo, pues no les puedes decir nada, no los puedes discriminar. No los puedes discriminar, claro. Y esta es una manera también de que los niños se sientan incluidos al reflejarse en un libro, pues lo que ellos viven en casa. Porque de pronto ha pasado una alumna de que es que ahorita viene mi otra mamá y los compañeritos de, ¿cómo que tu otra mamá es tu papá? Porque es el concepto que tienen. Entonces a esta niña se le está discriminando de una manera, pues no por intencionalidad. Aquí se está abriendo este panorama de poder decir, bueno, es que estas cosas ya pasan. Tenemos que acordarnos por mucho que la educación siempre es una respuesta a una necesidad social. Así es. Entonces, lo que estamos viendo en esta transformación tiene que ver con las cosas que la sociedad está exigiendo. Yo no soy quien para juzgar si son correctas o incorrectas. Hablando en mi papel como directivo. ¿Tú cómo manejarías el tema como maestra? Dependiendo definitivamente de la situación, porque incluso me ha tocado tener 2 mamás, 2 papás, me ha tocado enfrentar tantas situaciones y uno tiene que buscar la manera de incluir esa situación en el aula. Y bueno, también es parte de lo que nos dicen, busca cuál es el problema para que busques la manera de que tus alumnos lo solucionen. Entonces, mi problema antes era, ¿cómo le hago para que este niño le deje de decir a esta niña que no tiene 2 mamás, que tiene un papá y una mamá, y que una de las 2 mamás tiene que fungir como papá? O sea, esas eran situaciones que no hallábamos realmente porque pues se lo dices, pero los niños dicen, no, es papá y mamá. Y la niña dice, no, yo tengo mamá y mamá. Entonces, sí entramos a un conflicto, pero pues es que eso es lo que está pasando en la sociedad. Y lo que está pasando en la sociedad no puede quedarse fuera de la escuela. Claro, uno quiere proteger a los niños, proteger a la infancia de estas situaciones, sin embargo, estas situaciones ahí están. Ahorita hay muchos padres muy alarmados por estas situaciones de índole sexual, de cómo se está abordando este tipo de temas. Sin embargo, son niños que tú los puedes ver todo el día metidos en TikTok o que los puedes escuchar cantando canciones que no son propias de su edad. Así es. Y ahí no nos alarmamos. Entonces sí tenemos que, o sea, yo en lo personal no puedo decir es correcto o incorrecto, pero sí veo que es una respuesta a un cambio social que estamos viviendo como sociedad, porque cosas que están ocurriendo en este momento, simplemente ya tenemos actas de nacimiento que dicen el género no binario. Yo no puedo decir que sea correcto, no puedo decir que sea incorrecto,
pero sé que es parte. ¿En primaria ya tienes esas? ¿En niños? No, Sí, ya- claro, las actas ya son así. Ya, las actas ya vienen con esta posibilidad de que una persona ¿Desde que eres niño o lo tienes que decidir cuando ya eres mayor de edad? lo acaban de cambiar. Ajá. Vaya, tiene poco esto que se permitió que se hiciera ese cambio. Alguna persona hizo esta gestión Sí, hasta sí, que sí, lo sí. logró. Sí, sí. Entonces ya ahorita existe esta posibilidad y ya se han escuchado casos de padres que registran a sus hijos como no binarios y que dicen que ellos decidan. No, insisto en la parte de no quiero yo tomar una postura a favor o en contra, simplemente son cosas que están ocurriendo. Wow. Es Muy bien. complejo. Es muy, muy complejo, la verdad. Vamos a hacer otra pausa y regreso con el Claro. doctor Jesús Castillo, si me lo permite, y volvemos aquí en Retos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Bien interesante el tema. Y me voy con el doctor Jesús Castillo, adelante con la respuesta. Ajá. Y ahorita sigo con también con Lucy, porque pues hablan de agendas que empezaron desde hace tiempo y que incluso se ha dicho a través de redes sociales las agendas que hay detrás con respecto a los géneros y demás. En España ha habido una gran revolución, medio la quieren detener, pero va avanzando mucho y en otros países también del mundo. Doctor, adelante. Yo creo que no hay que olvidar que vivimos en un contexto cultural, en un contexto social, y la familia, sobre todo, que es el núcleo más cercano al niño, es muy importante. Entonces, sí existe toda esa información a nivel informal. Es bueno que se les oriente por una persona preparada, siempre y cuando aparezca ese fenómeno. Es decir, que los niños muestren interés o la necesidad en el mejor deseo de formarlos adecuadamente es conveniente. Pero no iniciar una discusión en donde no se ha hablado de esto, donde no hay una, pues, valga la comparación, no hay una comezón y no nos podemos rascar si no lo hay. Entonces, es bueno tener esa información, es bueno verlo desde la perspectiva de nosotros como padres y madres de familia, pero también hay que ver la preocupación hacia el niño. Entonces, si algún niño tiene dudas, bueno, se habla sobre eso. Si las autoridades nos exigen que se cumpla el programa tal cual, se ve de la manera más científica. Entonces, los niños van a estar expuestos a la afuera. Psicológicamente, las edades en que están ellos, la influencia más fuerte ya dejaron de ser los padres, son los amigos. Y es ahí donde entra el contexto cultural de por qué ellos pueden estar influidos. Y ahora vemos cómo las redes sociales tienen un gran nivel de influencia. Muchos padres no sabemos qué es lo que están viendo los niños. Es cierto. Sin embargo, es importante la vigilancia. Yo siempre he abogado por el seguimiento, no estar así de que no le voy a coartar la libertad a mi hijo. No, tienes que estar viendo qué es lo que está consultando, con quién se está relacionando, en aras de su seguridad, no por una cuestión persecutoria. Entonces yo pienso que este tema es muy sensible, no hay que olvidar el contexto cultural, el contexto mundial, y aquí me gustaría hacer un apunte sobre el fenómeno de la construcción social de la realidad. La realidad es socialmente construida, nosotros la vamos haciendo. Entonces, una de las primeras fases es la discusión sobre algo, como ahorita lo estamos haciendo. La segunda fase es precisamente la promulgación de leyes, como dice la maestra, la promulgación de dictámenes, la orden como ahora se está haciendo con la Secretaría de Educación para los maestros. Y finalmente viene la institucionalización, que es ya cuando aparecen las leyes como tales. Entonces, ahí es donde viene precisamente la lucha por los grupos que no están a favor de esa decisión y los que están a favor de esa decisión. Entonces, yo pienso que estamos ahorita en una situación de ebullición en donde se tiene que seguir hablando acerca de esto, no en el sentido malsano, ni en aras de querer ganar
un oponente al otro, sino en aras de una mejor educación, de que es necesario, es necesario. Hay que saber cómo, cuándo y en qué momento decirlo, hablarlo, de una forma profesional, de una forma, digamos, las mujeres, las maestras tienen un tino más adecuado que nosotros los hombres, son más suaves, más sensibles hacia este punto. Y pues la cuestión de prejuicio y discriminación que existe va a seguir existiendo, pero esa es otra arena de lucha, ese es el área social, no es el área cultural. Muy bien. Ahorita usted decía el cómo y el cuándo. Ujú. Y ahorita es el cómo y el cuándo para dar esta información en los libros de texto. Sí, yo acabo de mencionar, es muy temprano para tercer año, por ejemplo. El Ok. cómo y el cuándo estaría en una edad mucho más alta y a nivel de, como mencionaba usted, secundaria, prepa. E inclusive hay situaciones en donde ni a nivel superior es conveniente tratarlo, en donde solamente si existen ciertos lugares en donde se pueda hablar. Entonces, yo como maestro universitario, si no tengo una justificación de tratar estos temas, no lo voy a tratar, simple y sencillamente. Entonces, este tipo de cosas deben ser canalizadas para centros especializados si hay algo que al niño le esté incomodando. Tratarlo en el grupo abierto, en un salón de clase, es muy diferente al grupo individual, el grupo íntimo. Entonces son cosas tan personales que si un niño o una niña muestra ciertas características, llévalo a otra palestra. En el grupo abierto se presta para burlas, discusiones, chismes. Entonces esos temas delicados se manejan en privado. La educación formal se va a dar, se va a hablar abiertamente de lo que se menciona biológicamente, el concepto de género, pero es muy difícil que un niño lo entienda, inclusive hasta sexto año es difícil que entiendan lo que es género Sí, a veces y lo muchos que es adultos ni sexo. lo entendemos. Sí, es verdad. Ajá. Entonces, son conceptos que se han ido insertando y que generan confusión y generan oportunidades para la gente que por alguna agenda que tenga, busca que se cree esa discusión. Entonces, yo pienso que es muy importante tratar de ser justos con los diferentes grupos sociales que hay y que si alguno se siente discriminado, se siente agredido, pues esta no es la arena para discutirlo, no es lo educativo, es lo social. Ya, muy bien. Mi querida Lucy. Totalmente de acuerdo, Leti. La deconstrucción que están haciendo con estos contenidos es algo que estamos rechazando. Definitivamente que ya el doctor lo dijo muy claro. Hay etapas, hay momentos, hay lenguajes. Por supuesto que como papás queremos educar a nuestros hijos en el tema de la educación sexual, pero educar, ¿sí? No se trata de promover, incitar, tener ese deseo y esa despertar antes de tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos está pasando y ahí están los resultados de las propias autoridades federales. Tienen sus publicaciones la Secretaría de Salud Federal. ¿Cómo te explicas que todo esto lo que ha llevado es a incrementar embarazos no deseados en adolescentes, niñas que están dejando de estudiar? Porque ¿qué pasa? Pues que se sale embarazada y deja la escuela. Entonces, todo esto que estamos viendo ahorita con estos libros de texto de la nueva escuela mexicana nos vienen a cambiar la cultura, nos vienen a cambiar nuestra raíz, nuestra esencia, nuestro pensamiento, ¿sí? Nos quieren llevar a un nivel y a un gobierno que vemos que no ha tenido buenos resultados, que inclusive hay estados o hay países que están dando marcha atrás a ciertas leyes porque se dan cuenta que no debe de ser, o sea, estamos siendo tratados como un laboratorio, ¿sí? Estamos siendo llevados a situaciones y a un permisivismo que va por pura ideología y sabemos que lo único que funciona es la ciencia. Entonces, nosotros queremos que estos libros sean hechos en base a ciencias. En base a ciencias se construye, se forma, se educa, se prepara. Y lo que queremos es que estos niños, estas nuevas generaciones tengan esas oportunidades que nosotros tuvimos.
A nosotros se nos educó en una primaria con ciertos contenidos, con ciertos lineamientos, con una capacitación al docente, con un plan y programa de estudio, con un programa transversal donde hay una métrica, hay una medida, desde el momento en el que se quitan las evaluaciones nacionales, en donde ya cada maestro agarra su libro del maestro y entonces imagínate, la primaria de Juárez y la de Cerralbo y la de Monterrey y la de San Pedro, hablando del sistema público, siempre ha habido una brecha entre el particular y el público. Así es. Ahora parte el pastel en más partes, ¿sí? Va a haber una brecha más grande. Exactamente. Entonces, son muchas las consecuencias que estamos nosotros viendo como padres de familia. Es un trabajo todavía más intenso para los maestros. Ellos se tienen que autocapacitar, se tienen que estar buscando esas actualizaciones, cómo van a tener ese material de apoyo para abordar estos temas, qué hacer con estas familias diversas, que lo estamos socializando y normalizando. Perdón, con todo respeto, las personas mayores de edad tienen total derecho de llevar una vida sexual de acuerdo a su preferencia en la intimidad de su hogar, como lo hacemos los heterosexuales. O sea, no tiene que venir en un libro de texto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo creo que nos están llevando poco a poco, como las ranas, nos van calentando y nos van calentando, y es por eso que nosotros, las mayorías, nos sentimos discriminados. Muy bien. Paula, adelante. Ver, bueno, quisiera retomar un poco parte de lo que comentaron previamente. Es bien importante señalar, por ejemplo, que ahora hay más embarazos no deseados, sí. En adolescentes. Entonces, aquí, con mucha tristeza, yo he tenido oportunidad de estar cercana a casos de violaciones en la familia de algunos alumnos y demás. Y muchas veces esto sucede por falta de información. Sí. Entonces, es bien complejo tratar el tema sexual, pero a veces en la casa, pues, al final lo manejamos como un tabú. Entonces, de pronto, no utilizamos los nombres correctos de las partes sexuales, tenemos estas cuestiones hablando como familia, pero de pronto pasa algo y pues resulta que la niña estaba avisando que le estaban haciendo, pero no utilizaba el nombre correcto, entonces nadie entendió, entonces la niña pues terminó mal. Ese tipo de cosas, yo supongo y tengo esperanza, ¿verdad?, de que todos los maestros que nos va a tocar abordar este tipo de situaciones, tomemos conciencia de que la información es esto, es dar información, definitivamente encontrando la mejor manera de darla y retomando una parte. Aquí hay parte de lo que nosotros tenemos que hacer próximamente en las aulas. Es, como te comentaba hace un momento, el plan analítico. Yo tengo que ver cuáles son los intereses de mis alumnos, cuáles son sus curiosidades. Entonces, si yo no tengo alumnos que tengan curiosidad, no se lo digo. No tengo por qué entrar a ese tema. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que ahorita está buscando la nueva escuela mexicana es que el maestro tome este papel, que es un papel fundamental, en el que vea cuáles son las áreas de oportunidad de sus alumnos, el que vea cuáles son los problemas que están atacando a esta comunidad en donde está ese alumno, para que a esos alumnos de ese grupo en particular se les permita avanzar. Probablemente, si los niños no manifiestan este tipo de dudas, los maestros entonces no van a tener que entrar a este tipo de proyectos y no tienen por qué abordarlo. Sin embargo, si nos vamos más allá de los libros de texto, que como inicialmente dije, son una herramienta para los maestros, porque son libros de proyectos, y yo como docente voy a tener que ver, después de analizar a mi grupo, centrándome en un grupo, yo voy a tener que ver... ¿Cómo lo analizan? ¿Hacen evaluaciones? Tenemos que hacer evaluaciones diagnósticas. Okay. Y obviamente, pues, ahorita cuando empieza el ciclo escolar, durante el mes de septiembre, por así decirlo, es revisar cómo vienen los niños, en qué nivel están, qué tanto saben de un tema de otro. Entonces, tenemos instrumentos que nos proporciona tanto Mejor Edu como Secretaría de Educación Nuevo León, como instrumentos que se terminan realizando en las escuelas, porque todo esto tiene que llevar una adecuación. El tema de las pruebas estandarizadas, pues entramos también a un debate. Si queremos ser inclusivos, no podemos medir a todos igual.
Entonces, los problemas de Monterrey, de Juárez, son problemas totalmente diferentes. Sí. Y es donde se está tratando de que el maestro reconozca su papel de transformación social para poder sacar a esa comunidad de sus problemas y tratar de que avancen en estas situaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, me tocó trabajar en una escuela donde había un problema muy grande de drogadicción, pandillerismo, etcétera. Entonces, tienes que trabajar con esas situaciones porque eso es lo normal para los niños. No se trata de que ahora les vamos a hablar de narcotraficantes, pero cuando ellos llegan y te dicen, yo cuando sea grande pienso ser narcotraficante, pues tienes un problema que tienes que abordar, pero no teníamos esa libertad con los planes anteriores. En este plan tienes aquí básicamente tienes una cantidad de contenidos tan estrecha o te dicen mínimo el alumno tiene que lograr esto, que es los saberes básicos, leer, escribir, contar, cosas por el estilo, ¿no? Pero tienes que solucionar qué está pasando ahí. En su entorno. En su entorno, ¿por qué? Porque si estamos viendo, me tocó en una ocasión una alumna en 4º grado diciendo que estaba embarazada. Wow. Todos infartados, háblale a los papás, háblales a no sé quién, y cómo que estás embarazada y que no sé qué. ¿Qué pasó? La niña dijo que estaba embarazada del alumno del otro salón porque el niño le dio un beso en la mejilla. Porque ella suponía que así se iba a embarazar. Pero claro que nos movilizó a todos. Ahí es donde te digo, sí falta información. Y de pronto uno dice, pero están muy pequeños en 3er grado. Puedo estar de acuerdo. Sin embargo, también ahorita tenemos estas generaciones que te salen con cada cosa que dices, prefiero poder tocar los temas de una manera tal cual es, cómo se llama, cómo es que sucede, porque cuando te llegan alumnos con este tipo de comentarios, o sea, son situaciones muy complejas. Uh-huh. Y eso es uno de bastantes situaciones relacionadas con temas sexuales a los que como directivo y como docente he tenido que enfrentarme. Y de pronto, lo que más pasa, la gran mayoría de los maestros, cuando llegamos al tema, en libros pasados, llegábamos al tema de educación sexual, ¿verdad? Lo pasamos. Y entonces, ¿qué sucede? Hay una gran desinformación. Y si lo vemos hacia ojo grande, entonces toda esta desinformación nos ha ido llevando a tener cada vez más problemas, porque entonces no estamos atacándolo. No estamos viendo, tenemos un problema de niñas embarazadas a temprana edad. Bueno, ¿y por qué estamos teniendo este problema? Lo tenemos porque estas niñas no tienen esta información. O porque estas niñas fueron violadas. Ajá. Volvemos, porque no tenían la información, porque no supieron comunicar lo que estaba ocurriendo. Entonces, se vuelve cada vez más complejo pensando precisamente en el punto de los niños tenemos que reconocer las capacidades que tienen, pero también tenemos que trabajar para ellos. Ok. Dentro de la educación sexual, y me voy con el doctor Castillo, ¿es importante que se capacite también a los padres de familia? Porque una cosa es lo que pasa en la escuela y otra cosa es lo que pasa en la casa, y cuando no queremos abordar el tema por pena y por tabús y por demás, y etcétera. Pero hay que educar ya después de esta apertura que se está dando, que no sabemos, a lo mejor no va a ser a 3er año, sino hasta el 5º o 6º, es importante que los padres tengan información y que sean capacitados también en las escuelas de sus hijos, doctor. Claro, el involucramiento familiar ha demostrado que el rendimiento de los niños aumenta. Entonces, yo lo que aquí recomendaría es que estos son temas muy sensibles. ¿Por qué no se aborda en un taller? ¿Por qué no se aborda en grupos pequeños de discusión ese tipo de temas? Entonces, y no en una clase, como lo hacían antes. Sí, o sea, como lo hacían antes, porque antes así lo hacían. Ajá. No yo me acuerdo, en los en 70s, les estoy hablando de los 70s, sí, ya llovió. No en una clase abierta, sino a lo mejor dando apertura al tema, pero ya una orientación, como dice la maestra, para prevenir, para ayudar. Ten cuidado si pasa eso, si te tocan aquí, si te tocan allá. Los padres lo hacemos como prevención con los hijos, pero no quiere decir que, por ejemplo, inclusive a nivel de discusión general, como se está haciendo ahorita, que ya por el hecho de hablar de un tema, ya eso va a marcar a nuestros hijos. Si así fuera, uno diría, oye, si ya te enseñan la tabla periódica, entonces ya eres un químico. No.
es parte del conocimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta la curva de aprendizaje. Si uno a veces viendo las cosas en varias ocasiones no las domina, los factores involucrados aquí son padres de familia, maestros, autoridades, pero en temas sensibles como estos es mejor hacerlo en un taller especializado por personas preparadas. A mí me preocupaba un poco el tema, hablando del tema de la sexualidad. Me preocupaba cuando tocan el tema en tercer grado sobre el pene erecto, etcétera, etcétera. Sí. Dije, ¿hasta qué punto o qué capacidad tienen los maestros para no confundir, hablando de violaciones? ¿Sí? Porque si a mí me lo están diciendo en el libro que esto le ocurre a los hombres y que esto es normal, pues a lo mejor si yo veo a un señor cuando tengo 8 o 9 años con el pene erecto y exhibiéndolo, pues voy a pensar que es normal. Llegó a pasar por mi cabeza. Claro. ¿Cómo abordarlo? ¿Sí? Para no normalizarlo tampoco o para que no caigan en una situación en la que pueden estar en peligro y en riesgo. Sí, ahorita mencionaba la maestra que hay niñas que llegan embarazadas y fueron violadas en casa, ¿no? Por algún familiar o alguien cercano. Eso es algo que siempre se ha dado, ¿sí? Pero ahorita nosotros estamos señalando como padres de familia lo reiterativo, lo repetitivo y lo extenso en donde a los niños los estás despertando, ¿sí? Estás inquietando algo que no es momento. Lo estás normalizando, lo estás socializando. Ese es el riesgo. El que sean violados en casa o fuera de casa, o sea, los niños se embarazan porque para ellos es muy normal los términos, el embarazo. Una niña de 4 años sentirse embarazada por un beso, ¿dónde oyó que estaba embarazada? ¿O cómo sabe? ¿O por qué la inquietud? Eso es algo natural, eso es algo normal. Pero cuando tú empiezas desde tercero a decirles, estos son los métodos anticonceptivos, y aquí el libro lo dice, son seguros y no tienen consecuencias. Entonces, un niño de 4º año de primaria va a usar un condón y le va a servir el condón para tener relaciones sexuales. O la niña es normal porque en el libro le están diciendo que tenga relaciones sexuales. Entonces, cuando la violaron, pues para ella era algo normal. Eso es lo que nosotros estamos señalando que está pasando y que se está promoviendo y a muchos niños se está exponiendo. A veces, como el caso que mencionó ahorita la maestra, fue una violación de gente cercana, porque también son costumbres que nosotros hemos señalado que no debe de ser, que a los niños desde pequeños hay que hablarles la mamá, el papá, este es tu cuerpo, estas son tus partes, se llaman así, estas nadie las debe de tocar, estas las debes de proteger. Esa es una educación que debemos de dar, así como les enseñamos a hablar y a comer, a caminar, bueno, también a proteger su cuerpo, a que nadie lo debe tocar, ni debe de tomar fotografías. Ahorita, ¿cuántos los mismos niños lo están haciendo? Como estuvimos hace unos años con lo del pack y el pack. Bueno, son tendencias, son modas, porque de repente nos volvemos tan permisivos, porque todo ya es tan light, porque todo ya es tan natural, porque estamos avanzando, porque estamos en otra era. Pues no, nos están llevando a un sistema y a un gobierno y a una socialización en donde no nos estamos dando cuenta que de repente sí hay que saber decir no, esto no, aquí no, y este no es el momento. Y es un bien mayor el que te estoy ahorita por el que te estoy cuidando, Leti. Entonces, insistimos, el tema de la sexualidad sí se debe de educar en casa, no promover. No promover en los libros de texto y menos manejar imágenes como pornográficas, en donde están inquietando, incitando y promoviendo más el tema para niños de primaria. Muy bien. ¿Querías decir algo, aportar algo, Paula? Sí, ahorita que comentabas respecto a cómo aprendimos nosotros. No estoy segura, creo que lo vi en una frase en Seinfeld, donde te dicen, todos creemos que mi médico es el mejor, mi mecánico es el mejor, lo que me pasa es el mejor. O sea, todos tenemos esta idea de que lo que nosotros vivimos fue lo mejor. Y por esto consideramos que así se debe de educar. Entonces, es medio complejo porque yo recibí un tipo de educación
yo me acuerdo de mis libros, de mis maestros y demás. Ujú. Y probablemente aquí pues todos recibimos diferente educación porque tuvimos diferentes maestros. Y porque vivimos otras épocas también. Entonces, Sí, claro. en este sentido, se vuelve muy complicado porque queremos de pronto hacer lo mismo, pero pues lo decía Einstein, pues es de loco seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Exactamente. Es muy complejo porque también hemos ahorita en los últimos 3, 4 sexenios hemos visto reforma tras reforma, tras reforma, tras reforma y ninguna ha terminado de llegar a los, en mi caso primaria, a los 6 grados. Ahorita, por ejemplo, no sabemos cómo vamos a empezar, si vamos a empezar de lleno, si vamos a tener los 6 libros de texto, no sabemos si vamos a estar nada más primero y Eso es lo segundo. malo, que no sabemos nada. Exacto. Si tuviéramos más información, probablemente yo pudiera decir, no, esto va a abordarse de esta manera, pero es que la realidad, aprendizajes clave, que fue el anterior, se quedó con primero y segundo, únicamente en caso de primaria, durante los últimos años, mientras estábamos con otro programa en tercero y cuarto. Es como que, y aparte te llega un acuerdo de cómo tienes que evaluar, considerando el aprendizaje clave, pero también tomando en cuenta el programa de 2011, pero también... Entonces, ahí es donde probablemente esta discusión respecto de los libros de texto, que es totalmente enriquecedora, es muy válida, pero también tenemos que ver, dejar que llegue. Por ejemplo, ¿qué haría yo si el día de mañana me entregan los libros de texto de mi hijo? Pues lo primero que hago es los agarro y los reviso y veo qué tienen, porque también mucho del problema que existe ahorita es que se han puntualizado errores, porque ahorita tenemos las redes sociales, pero hay errores que están como desde hace 3 libros, que nadie había dicho nada, pero ahí estaban. Entonces, estos definitivamente cuando uno llega, uno los ve, a mí me tocaron alguna ocasión como maestra problemas de matemáticas irresolvibles, que no había manera porque estaban mal planteados. Entonces, tenemos que esperar a primero ver qué libros van a llegar, porque probablemente nada más lleguen para primero y segundo, probablemente nada más lleguen para tercero y cuarto, probablemente lleguen para todos, pero ahí entonces ya nos toca la responsabilidad como padres. Matemáticas y español, Paula. Vienen. ¿Cómo? No, sí vienen. Es que el tema está en que todos creemos que como aprendimos es lo correcto. A mí me enseñaron las tablas, perdón mamá, a trancazos. Ajá. O sea, llegaba a la casa, me daba una hoja tamaño oficio con todas las tablas revueltas y te sientas y hasta que no termines no te paras. Ajá. Y tienes 5 minutos porque si no, no comes. Ajá. Y era todos los días y pues la regaba y otra vez. Entonces, ahorita el planteamiento que nos hacen es, no se aprenden las matemáticas repitiendo como loros. Las matemáticas es aprender a razonar. Realmente el poder decir, ¿cómo es que voy a resolver esto? Y ahorita ya lo hacemos, ahorita les enseñamos a los niños a que tomen medidas de manera abstracta. A ver, pues no nada más con la regla puedes medir, a ver, con tu manita, con tu piecito, a ver cuántos libros mide el cuarto. Son cosas que ya tenemos que hacer porque el objetivo, por ejemplo, en matemáticas es que el alumno aprenda a razonar, que cree en su cabeza, busque soluciones a problemas, no nada más mecanizaciones de sumas, restas, divisiones, porque eso, si bien a nosotros nos sirvió en su momento, en mi caso, a mí no me permitían usar calculadora. Ahorita al niño le basta decir, Siri, ¿cuántos son 12 por 7? Ajá. Y Siri le va a contestar. Ajá. Entonces, tenemos que ver también la parte de que estamos en una época social muy distinta, donde a nosotros necesitábamos aprendernos mucha información, porque no teníamos esta facilidad de tener a la Alexa en el cuarto y gritarle y preguntarle, o de picarle el celular y preguntarle a Cortana, a Siri. Ahorita tenemos tanto. Por ejemplo, ChatGPT. Ahorita ya tenemos una inteligencia artificial a la que le podemos preguntar prácticamente todo. Nos va a responder. Sí, yo tengo una. Todo. Entonces, viendo que tenemos eso, ahorita aquí, cuando salió ChatGPT a lo que es hoy, dices, todo este avance, cuando lo descubre un alumno, cuando lo descubran los estudiantes de facultades, o sea, te hace trabajos enteros. Entonces, en lo personal, creo que tenemos que ver que ahorita el aprender mecanizaciones,
dejó de ser tan importante porque nos importa más, o considero que importa más que las personas sepan utilizar estas herramientas que tenemos ahora, esta inteligencia artificial que tenemos que encontrar la manera de convivir con ella para que entonces puedas avanzar y que la pongas a tu servicio para pues entonces desarrollarte de mejor manera. Perdón, Leti, Ok. dame un minuto. Yo A sé ver, que ya estamos en ya tiempo. estamos en tiempo, sí. Pero sabes que difiero mucho. Yo creo que la evolución del humano es siempre para ser mejor y fortalecerse y no estar a expensas de los alrededores, ¿no? Yo difiero de Siri. A mí no me agrada mucho que Siri ponga una música de un autor cuando yo digo otro. Yo estoy en contra y mira que claro que es una ventaja las tecnologías, pero yo creo que cuando le empoderamos tanto a las ayudas, a los auxiliares y nos vamos entonces despersonalizando, deshumanizando, como que entonces ya para qué nos hubieras invitado si con un chat GPT haces una entrevista. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. El tema de las ciencias son básicas para nosotros en la educación. Sin ciencias no hay educación. O sea, para adoctrinar a nuestros hijos y para que ellos dejen de pensar y dejen de aprender y dejen de memorizar, pues mira, mejor ni gasto en uniformes y en colegiaturas y en mensualidades. Y en escuelas públicas pues no doy cuotas voluntarias, ¿verdad? Pero recordemos que los papás ahorita están en una dinámica donde papá y mamá trabajan. Los niños están solos. No todas las mamás tienen esa precaución de llegar y a ver qué están estos libros que están diciendo y aclararte y explicarte. Confiamos como padres de familia en el sistema. Creemos que la educación está educando y formando personas y seres humanos en toda la extensión de la palabra. No podemos dejar a las ciencias. No podemos, por ningún motivo debemos de permitir que ninguna reforma educativa, que ninguna legislación, que ningún pacto internacional nos lleve a ser un segundo poniendo en primer lugar a la ciencia y a las tecnologías, porque entonces todo se va a robotizar y el día de mañana pues vamos a estar como pueblos fantasmas. Elon Musk lo advertía, ¿verdad? De que la inteligencia artificial va a venir acabando con el ser humano, ¿no? Así Hay que es. tener muchísimo cuidado con eso. Ya para concluir, doctor, adelante. Bien, yo pienso que en ese sentido las cosas son muy importantes. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de las colegas. Y aquí, en este punto, yo creo que estamos nosotros viendo a veces moros con tranchete. Son cosas que aún no sabemos si se van a aplicar, si se van a, por ejemplo, las decisiones de los gobiernos que han tenido 4 estados de nuestra república de no distribuir los libros de texto. Si se va aquí en Nuevo León a tomar esa decisión, yo creo que eso es algo que sigue estando en ebullición. Yo abogo por la intervención de los padres, como bien decía usted. El hecho de que los padres se interesen, los padres vean, y si en algún momento determinado no existe una oportunidad de un aprendizaje adecuado, pues intervienen. En la pandemia los padres se volvieron maestros. Así es. Entonces, yo creo que de alguna manera el niño que está en formación puede recibir este tipo de orientación. Una cosa que a mí me gustaría enfatizar es que estamos en una época de transición del niño. O sea, esto no es la parte final. Su formación es una herramienta instrumental para llegar a un resultado de que sea un adulto responsable, bien educado, proactivo, etcétera. Pero estos son los medios. La educación formal es un medio, pero también existe la educación informal, existe la educación familiar. Entonces, esas otras variables también pueden influir favorablemente para que el niño lo tenga. Yo, por ejemplo, pienso, y aquí es mi opinión personal con la que pueden estar en desacuerdo, que las herramientas como las redes sociales para los niños, para mí son importantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso le van a pedir en un trabajo cuando sea adulto. ¿Sabes manejar esto? ¿Sabes manejar aquello? ¿Qué es lo que hacemos muchos adultos que no estamos acostumbrados, que somos a lo mejor analfabetas tecnológicos y uno no quiere ni meterse y que le dice mejor al hijo, al hermano, oye, ¿puedes ponerme esta aplicación? Pues es bien fácil, pues sí, pero
yo quiero estar Estoy seguro que está peleado bien, con está la así. tecnología. Entonces yo pienso que hay que considerar que esto es un instrumento para lograr un resultado. Nada más un instrumento, Exacto. ¿verdad? Muy bien, pues les agradezco mucho. Gracias a Lucy Ortiz Quintos. Gracias, Leti. También a Paula Alejandra Matar. Y gracias también al doctor Jesús Castillo. Que tengan bien bonita mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes y los esperamos mañana en punto de las 12 Noticias MBS Monterrey. Que tengan bien bonito domingo. Hasta mañana.